Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Como viste ahí en la porción, me toca exponerles del versículo 18 al versículo 35. Es una historia interesante y todos conocemos a una persona necia, ¿no es cierto? O probablemente tú eres la persona necia, pero es interesante la dinámica con una persona necia porque es muy difícil hacerles cambiar de opinión, ¿no? Es como una vez que toman una idea, no importa qué tan rara sea, no importa qué tan incoherente suene, es muy difícil hacerles cambiar de parecer. Y siempre que pienso en necedad, en personas necias, me acuerdo de los terraplanistas. ¿Alguna vez has escuchado de los terraplanistas? Son personas que tienen la convicción de que la Tierra es plana. Es un movimiento que lleva ya muchísimos años y estas personas tienen la convicción de que hemos sido engañados, de que todas esas imágenes que se ven de la Tierra esférica son mentiras, que el hombre nunca ha ido al espacio, nunca ha llegado a la Luna y entonces la Tierra tiene que ser plana, dicen ellos. Y esto obviamente a lo largo de los años ha sido desmentido por la comunidad científica. Hay muchos estudios sobre la curvatura del horizonte, observación espacial, incluso estudios sobre la gravedad que demuestran que la vida ni siquiera podría ser si la Tierra fuera plana, porque el Sol llega de diferente manera, porque la gravedad sería distinta. No podríamos existir si la Tierra fuera plana. Y a pesar de todas estas pruebas, evidencias científicas, sigue habiendo muchos terraplanistas entre nosotros. Fíjate, los científicos dicen que la Tierra es un esferoide oblato, es decir, una esfera ligeramente achatada de los polos. Hay una historia muy famosa, de hecho, ahí en el 2020, un hombre de 64 años, le decían Mad Mike, se hizo muy famoso por un accidente que ocurrió en el 2020. Él llevaba ya varios años desarrollando un proyecto, un plan. Lo que él quería hacer era construir un cohete casero y dispararse en él hasta 1500 metros de altura para poder ver con sus propios ojos si era real o no la curvatura de la Tierra. Entonces este hombre echa a andar este proyecto. En el 2020 finalmente lo hacen, pero cuando el cohete despega se ve que sale volando una caja, una bolsa, y era su paracaídas. El cohete sigue subiendo, se pierde entre las nubes
y después de unos segundos se ve cómo empieza a caer Mike, obviamente sin paracaídas, hasta que se estrella contra el suelo y este hombre termina muriendo. 1500 metros de altura. Ahora, si hay alguien aquí que sea terraplanista, no te quiero ofender, solo digo lo que dicen los científicos. Fíjate, un astrónomo, astrofísico dice: creer que la Tierra es plana es un ejemplo de cómo se puede desmoronar el pensamiento crítico cuando se ignora la evidencia. Todo esto se pudo haber evitado simplemente si Mike hubiera aceptado las evidencias. Tantas evidencias que hay sobre la Tierra como una esfera. Si él las hubiera podido reconocer, se hubiera evitado este desperdicio de todos los años que entregó de su vida, de todos los recursos, de todo el esfuerzo que puso por una idea que no tenía sentido, que no es lógica, que no es cierto, es una mentira. Fíjate, a lo largo de los últimos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y Lucas nos ha querido demostrar una idea bien clara, que Dios cumple sus promesas y nos ha estado dando evidencias de quién es Cristo, que Cristo verdaderamente es ese Mesías que estábamos esperando, ese es el Salvador que necesitamos. Y a lo largo de todo este tiempo siempre hay dos tipos de personas. Aquellos que reconocen esas evidencias que Lucas les está contando y aquellos necios que las rechazan. Para este punto, Lucas nos invita a que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tan necios estamos siendo? ¿Qué tanto han cambiado tu vida el Evangelio de Lucas? ¿Qué tanto te ha impactado las evidencias que Lucas da sobre quién es Dios? Si te preguntan ahí en tu grupo pequeño en la semana de qué trató la prédica, les puedes decir lo siguiente. Vamos a ver hoy, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver que el humilde reconoce, pero el necio rechaza las evidencias de Dios. El humilde reconoce, pero el necio rechaza las evidencias de Dios. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar muy rápido para pasar a nuestra porción? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego simplemente, mi Dios, que me ayudes a ser claro, Padre, que pueda transmitir lo que me has mostrado en esta porción. Te ruego que tu Espíritu sea con nosotros, Padre, que nos des corazones humildes, atentos a todas las evidencias que nos das sobre ti mismo, sobre el amor que nos has mostrado en Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces fíjate, vamos a comenzar con la porción y me gustaría que recordáramos cómo Lucas comienza su evangelio. Decíamos que Lucas quiere demostrar que Dios cumple sus promesas y Lucas comenzaba retomando dos promesas que había hecho Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Todos los judíos crecían con una idea bien clara. Ellos esperaban la llegada de un Mesías, un descendiente de David que establecería un reino perpetuo para el pueblo de Israel. Y ellos sabían eso, lo tenían claro y vivían esperando ese momento en que llegara ese Mesías. No solo eso, ellos también sabían que antes del Mesías vendría Elías como mensajero delante de él para preparar el camino para la llegada de este hombre. Ellos tenían eso en mente, todos conocían esas promesas. Y en Lucas vemos cómo Dios retoma eso y anuncia el nacimiento de esas dos personas. Vemos que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, que sería el mensajero, y de Jesús, quien sería el Salvador. Son las personas más importantes en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la humanidad. Finalmente Dios retoma esas promesas y anuncia que van a nacer estos dos niños que cumplirían con ese rol, con esa promesa que Dios había hecho. Desde ese momento hasta ahora han pasado varios años, 7 capítulos, pero han pasado más de 30 años. Y es interesante si podemos analizar cómo ha evolucionado el ministerio de estos dos niños, estas dos estrellas, promesas del pueblo de Israel. Hemos visto el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Cómo cada vez es más famoso Jesús. Su ministerio es exitoso, cada vez va en más ascenso.
Hemos visto que hace milagros increíbles, sana enfermos, expulsa demonios. Jesús cada vez es más famoso, es más viral, es más popular. Cada vez hay más gente siguiéndolo. A Jesús le cuesta caminar de tanto que se amontona la gente para verlo. Vienen de todas partes a buscarlo, queriendo un milagro, queriendo escuchar lo que predica. Jesús va en ascensión, cada vez es más famoso. Ahora tiene discípulos, ¿te acuerdas? Llega el momento en que Jesús tiene que empezar a diferenciar entre los que de verdad están interesados en quién es Jesús y los que solamente quieren obtener beneficios de él. Es tanta la gente, Jesús tiene que empezar a diferenciar. Jesús hace sermones a multitudes de personas. El ministerio de Jesús va muy bien. Sin embargo, por el lado de Juan el Bautista, estamos en un momento complicado para él porque su ministerio se ha complicado. Veíamos que predicaba el evangelio en el desierto y mucha gente salía a escuchar lo que tenía que decir. Juan predicaba, confrontaba a las personas con su pecado, pero ahí en el capítulo 3 veíamos que Juan era encarcelado. De repente confronta a Herodes con su pecado, a Herodes no le parece y lo manda a encerrar en la cárcel. Y es ahí donde nuevamente se vuelven a encontrar Jesús y Juan el Bautista. Lo último que escuchamos hace algunos domingos fue ahí en el capítulo 7, versículo 16. ¿Te acuerdas? Jesús hace el milagro de sanar al siervo del centurión, después resucita al hijo de una viuda. Y la gente está asombrada. Ahí en el versículo 16 dice: todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Jesús sigue haciendo cosas increíbles. La gente está sorprendida. Y esto llega a oídos de Juan. Ahí en el inicio de nuestra porción, versículos 18 y 19 dice: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Fueron y le contaron a la cárcel lo que estaba pasando allá afuera con Jesús. Dice: él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fíjate, Juan está en la cárcel. Y llegan sus discípulos y le cuentan: Juan, no sabes lo que pasó ahora. Jesús resucitó al hijo de una viuda. Fue increíble. Ya lo iban a sepultar y de repente llegó Jesús y le dijo a la mamá: no llores, y resucitó a su hijo. Juan, de forma increíble, no reacciona tan emotivo. Juan manda a traer a 2 de sus discípulos y les dice: oigan, vayan y pregúntanle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aparentemente Juan está teniendo una crisis interna con lo que escucha y que está haciendo Jesús. Porque Jesús lo tenía en otro concepto, Juan, a Jesús. Tal vez Juan había imaginado las cosas de forma diferente. ¿Te acuerdas qué era lo que predicaba Juan ahí en el versículo 9 del capítulo 3? Decía: es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan había predicado sobre Jesús como aquel que establecería juicio, que finalmente castigaría el pecado, la maldad. Pero lo que escucha es que Jesús sana y sana enfermos. Y está bien, pero ¿y el juicio cuándo? Porque yo estoy en la cárcel, dice Juan, no hice nada, estoy en la cárcel y Jesús solamente está sanando enfermos. Juan tiene dudas de si entendió bien las cosas, si todo debería funcionar de esta manera. Tal vez malinterpreté algo, dice Juan. ¿De verdad eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?, le pregunta Juan. Ahora, no solo Juan tenía dudas, sino tal vez todos los que habían escuchado sobre el ministerio de Juan. Porque ponte a pensar que no es esperado, ¿no? Estamos hablando que Juan era el mensajero de la persona más importante para el pueblo de Israel. No parece que tenga sentido que esté en la cárcel. Tal vez Juan tenía otras expectativas, había imaginado algo diferente. Cuando Jesús finalmente establezca su reino,
seguramente las cosas serán mejores para todos nosotros, ¿no? Pero Juan está en la cárcel. Tal vez las personas también tienen dudas sobre la veracidad del ministerio de Juan. Y entonces lo que hace Jesús es que muestra las evidencias que hay sobre el ministerio de Juan el Bautista. Ahí en el versículo 24 y 25 dice, cuando se fueron los enviados, Jesús le da respuesta y ahorita la vamos a ver, pero dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Juan predicaba en el desierto y había traído a un montón de gente. La gente salía al desierto a escuchar lo que tenía que decir Juan. Y Jesús dice, ¿por qué les llamó tanto la atención? ¿Será que vestía muy ostentosamente y querían ir a ver? Claro que no, dice, si hubieran querido ver eso, hubieran ido al palacio. ¿O es que había algo bonito que ver en el desierto? Claro que no había nada que salir a ver. Entonces, ¿por qué salieron a ver a Juan el Bautista? No era por bonito, no era porque hubiera algo llamativo que ver en el desierto. Versículo 26 y 27 dice, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Jesús cita a Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde se anunciaba que Dios finalmente enviaría a aquel hombre que prepararía el camino para recibir al Mesías. Y lo que Jesús hace es que les está desglosando esas promesas del Antiguo Testamento para que puedan reconocer que el ministerio de Juan es real, que realmente proviene de Dios y entonces acepten su mensaje. Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Fíjate, había personas que rechazaban el ministerio de Juan el Bautista porque no creían que tuviera autoridad para lo que él decía hacer. Lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 24 y 25, dice, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? El pueblo de Israel esperaba literalmente a Elías. ¿Te acuerdas? Elías no muere. Elías es llevado al cielo y desaparece y nadie lo vuelve a ver. Y Malaquías dice que Dios enviaría a Elías. Los judíos esperaban tal cual al profeta Elías del Antiguo Testamento. Pero no era así como funcionaban las cosas. Jesús les explica que es Juan el Bautista quien se presenta en el espíritu de Elías. ¿Te acuerdas? Vestía con pelo de camello como lo hacía Elías, con un cinturón de cuero como lo hacía Elías, predicaba en el desierto como lo hacía Elías, confrontaba a las personas con su pecado como lo hacía Elías. Y entonces les dice, Juan no es cualquier profeta, es este de quien está escrito, yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Juan es el Elías que ustedes estaban esperando. Es lo que les está explicando Jesús. Fíjate Calvino cómo parafrasea estos versículos. No sé si va a aparecer ahí en la pantalla, pero dice, el significado de las palabras, ¿a qué saliste al desierto? Es este. Tu viaje habría sido un acto de frivolidad tonta y ridícula si no tuvieras un objetivo fijo a la vista. Pero no era el esplendor mundano ni ningún tipo de diversión lo que estabas buscando. Tu intención era escuchar la voz de Dios de la boca del profeta. Por lo tanto, si deseas aprovechar su ministerio, es necesario que lo que él habló permanezca grabado en su memoria. Jesús les está desmenuzando las profecías de Malaquías.
y se los está poniendo de pechito en charola de plata, ya molidito y en la boca, simplemente para que puedan entender que es Juan el Bautista el que estaban esperando y entonces acepten su ministerio. ¿Te acuerdas qué era lo que hacía Juan? Traía el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sin embargo, vemos que el pueblo se endurece. Ahí en el versículo 30 dice: pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Una vez más nos encontramos con los fariseos y los escribas presentando oposición al mensaje que Jesús les da. Jesús los acaba de desarmar, les acaba de demostrar a detalle que Juan es aquel a quien ellos esperaban. Sin embargo, ellos se empesimisman, se endurecen y rechazan el bautismo de Juan. Y esto es importante porque el bautismo de Juan era ofensivo para los judíos, para los fariseos y los escribas. En el Antiguo Testamento no había algo como tal como un bautismo. Las únicas personas que se tenían que sumergir en agua eran los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel y que querían incorporarse al pueblo. Lo que tenían que hacer era ofrecer sacrificios, circuncidarse y sumergirse en agua, porque eran impuros, tenían que limpiarse, tenían que pasar por este ritual y entonces podían ser aceptados en el pueblo de Israel. Esto es ofensivo porque lo que Juan está diciendo es: ustedes, fariseos, judíos, necesitan limpiarse también, porque también están sucios, también tienen pecado y no pueden ser aceptados delante de Dios. Y te acuerdas, los fariseos eran personas orgullosas que vivían estrictamente bajo la ley y ellos creían que eran justificados por su obediencia. Y entonces decirles que se tenían que bautizar significaba que se tenían que humillar y reconocer que sus esfuerzos no eran suficientes. Los fariseos no están dispuestos a eso. No se quieren humillar. No reconocen su condición. No están dispuestos a confiar en lo que Jesús les está diciendo. Ahí en Lucas capítulo 3 versículo 8, fíjate cómo Juan les predicaba a los fariseos. Les decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. No importa cuántos años llevas en la iglesia, no importa tus disciplinas espirituales, nunca va a ser suficiente. Sigues estando sucio delante de Dios. Necesitas algo más que te limpie. Los fariseos y los escribas no estaban dispuestos a reconocer eso. El evangelio es ofensivo. Hay una historia famosa aquí entre la iglesia de un amigo que alguna vez vino a la iglesia y que estaba muy comprometido. Seguro la has escuchado, pero con el paso del tiempo, él de repente dijo: miren, la verdad es que no me gusta la idea del cristiano como oveja sufriente, como aquella que tiene que ser cuidada y que es dependiente. Decía: yo más bien me veo como un león. No le gustaba la idea de humillarse. Él más bien quería exaltarse. El evangelio es ofensivo porque te dice que no eres tan bueno como tú pensabas. El evangelio te es ofensivo porque te dice que estás sucio, que eres malvado y que mereces el castigo de Dios. Los fariseos y los escribas no están de acuerdo con esto. No están dispuestos a bautizarse y entonces son reprendidos por Jesús con una ilustración interesante ahí en el versículo 31 al 34. Les dice Jesús: entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen: tienen un demonio.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús reprende a estos hombres porque son unos necios. Les dice, nada les está, nada les parece. Porque el problema no es el predicador, dice. Juan el Bautista vivió de una forma muy austera, dedicado a su ministerio, comiendo humildemente, vistiendo humildemente, enfocado totalmente en el bautismo para el perdón de pecados. Y no lo aceptaron, dijeron que tenía un demonio. Pero vengo yo, Jesús, que come, que bebe, que tiene una vida más involucrada con el pueblo, con los pecadores, y dicen que soy un glotón y un borracho. Entonces el problema no es el predicador, el problema no es el mensaje, el problema es su corazón. Son como unos niños inmaduros, les dice Jesús, porque nada les parece, nada les está. ¿Conoces personas así? Insatisfechas, amargadas, no importa el contexto, siempre se van a quejar. Un amigo igual hace tiempo venía aquí a la iglesia y le tomé mucho cariño a este amigo porque pasaba muy seguido ahí a la casa, se echaba un tamalillo, platicábamos, incluso con más amigos de la iglesia. Pero la historia de este amigo era muy interesante porque él había pasado por muchas iglesias, muchísimas iglesias, y siempre salía de alguna forma mal, ¿no? Como muy inconforme de esas iglesias. Llegó aquí, estuvo un tiempo, después de algún rato decidió dejar de venir también, nunca se comprometió, nunca se involucró, deja de venir, pasa el tiempo, me lo vuelvo a encontrar en la calle, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Te estás congregando? Me había comentado de una iglesia, ¿no? A la que iba. Me dice, no, ya no voy. ¿Por qué? No, ya estoy yendo a otra porque allá son bien así. Y empezó a decir muchas cosas, ¿no? Y entonces para mí ya era demasiado y le digo, oye amigo, ¿no has pensado que tal vez el problema eres tú? Porque has pasado de iglesia en iglesia y siempre los demás son muy malos. Siempre te hacen algo. Y pues yo entiendo, hay iglesias que sí, ¿no? Te pueden lastimar y lo que sea, pero ya tantas, ¿no crees que tal vez el problema eres tú? Obviamente después de ese día ya no me volvió a hablar igual, pero habemos muchos cristianos inconformes, ¿no es cierto? Hay personas que a veces dicen es que no, nadie se me acerca, ¿no? Nadie me atiende, nadie me pregunta cómo voy. Y pasa el tiempo y después dicen ya, es que ya me hostigaron. Hay personas que nunca nunca se encuentran cómodos en las comunidades, ¿no? Tenemos 2 comunidades para hombres, tenemos 2 comunidades para mujeres y ninguna les está. Amigo, ¿no has pensado que tal vez el problema eres tú? Que te hace falta ponerle 2 pesos de humildad y venir y escuchar a otras personas. A pesar de que Dios te da evidencias, ¿no? Tal vez ves a más personas que llevan el mismo tiempo o menos que tú y ves cómo crecen, cómo maduran, cómo encuentran consejo, cómo son edificados con otras personas. Y estás viendo las evidencias claras en la vida de otras personas, pero tú sigues necio, montado en tu macho, en que no te caen, ¿no? No son buenas las comunidades, no te sirven. Amigo, ¿qué tan atento estás a las evidencias que Dios te da sobre sí mismo? ¿Será que las estás reconociendo o será que te estás comportando como un necio? Como un terraplanista que a pesar de que te ves incoherente en tu vida cristiana, sigues montado en tu macho con tu forma de vivir. Fíjate lo que hace Jesús con Juan el Bautista. Fíjate la importancia de que podamos estar atentos a las evidencias que Dios nos da sobre sí mismo. Ahí en el versículo 21 y 22, Jesús le va a dar respuesta a Juan. Le pregunta, ¿de verdad eres tú o esperamos a otro?
Y es interesante porque Jesús no le dice sí soy o no soy. Jesús decide mandarle una respuesta diferente. Ahí en el versículo 21 y 22 dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Jesús no le dice sí soy o no soy. Jesús se voltea a la multitud y empieza a hacer un montón de milagros. Jesús hace milagros en volumen industrial. Los cojos empiezan a caminar, los ciegos ven, los sordos ya escuchan. Es increíble porque todo lo está haciendo en ese momento Jesús. Un montón de milagros y les dice a los discípulos de Juan, vayan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. No tenemos la reacción de Juan, pero por cómo Jesús expresa de él más adelante, podemos entender que esto fue suficiente para que Juan pudiera entender lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que Jesús hace es que está cumpliendo con Isaías 35 e Isaías 61. En estos pasajes, Dios describe cómo va a ser el día en que llegue el Mesías y habla de sanidad, de cómo los cojos van a caminar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, el evangelio se les va a predicar a los pobres, a los humildes. Y Jesús está cumpliendo con eso. Jesús le está dando evidencias a Juan de que verdaderamente él está cumpliendo con lo que se tiene que hacer. Es cierto, no ha llegado el día del juicio, Juan, pero tranquilo, ya llegará. Puedes estar tranquilo de que soy yo. No esperamos a nadie más. Así deben ser las cosas. Y esto es difícil para Juan porque el contexto de Juan era malo. Estaba en la cárcel, no sabía si iba a salir y sabemos que finalmente es decapitado por el capricho de una mujer. ¿Qué tanto crees que hayan sido palabras de aliento estas para Juan? Porque no le está dando falsas esperanzas de tranquilo, te voy a sacar, tú eres el mensajero, te voy a sacar. Jesús está siendo honesto y le dice, mira, las cosas sé que tal vez no las imaginabas así, pero tranquilo, así deben ocurrir. Versículo 23 les dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tiene problema en Cristo como Salvador, como el Mesías, en cómo hace las cosas. Si te soy honesto, muchas veces preferiría un Jesús diferente, ¿no? Cuando estoy bien atorado, tal vez emocionalmente, tal vez económicamente, y Jesús me dice que está trabajando en mi corazón, honestamente preferiría un Salvador que me dé más recursos o que supla mis necesidades. Dichoso el que no tropieza por causa de Cristo. Juan realmente había demostrado ser una persona que esperaba al Mesías. Dedicó su vida a eso. Se privó de muchas cosas, se privó de lo que comía, vivió humildemente porque esperaba al Mesías, estaba enfocado en ese día. Si tú le preguntaras a tus hijos, si le preguntaras a tus vecinos, ¿a quién creen que espero? ¿Crees que te dirían que a Cristo? ¿O será que tu vida luce más bien enfocada en otras cosas? En generar una vida más cómoda, más próspera, un negocio más exitoso. Es Jesús el que esperamos, no esperamos a nadie más. Fíjate, versículo 29. Con esto cierro la última parte. Versículo 29 se nos dice, al oír esto,
Después de las explicaciones de Jesús, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. La NTV lo traduce de otra manera, dice, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto. Y este puede ser el problema de muchos de nosotros, que estamos empeñados, a pesar de las evidencias que Dios nos da, de cómo su voluntad es buena, cómo su voluntad es mejor, que nosotros sigamos creyendo que nuestro camino es mejor o que podemos inventar, desarrollar un mejor camino que el que Dios ha dispuesto. Los fariseos y los escribas fueron incapaces de reconocer que el camino de Dios era justo. Se pierden de la bendición de Dios, pero el humilde encuentra el camino correcto. ¿Te acuerdas en Romanos cuando Pablo, ahí en el capítulo 1, está explicando la depravación del hombre? En el versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El necio se pierde en sus razonamientos, ignora las evidencias que Dios le da y se pierde en sus inútiles razonamientos. Somos unos terraplanistas, ignorando las evidencias claras, desperdiciando recursos, nuestros días por ideas absurdas, necias. Juan Calvino dice, dado que Dios es el creador de todas las cosas y su sabiduría infinita, es necesario que confiemos en que su voluntad es siempre la mejor, incluso cuando no comprendemos sus propósitos. Fíjate ahí en el versículo 28. Jesús dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y con esto quiero terminar y recordarte las evidencias que Dios nos ha dado sobre sí mismo. Fíjate, dice que no ha habido nadie, hasta ese momento no ha habido nadie que sea mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al futuro y apuntaban a que algún día llegaría el Mesías. Pero Juan el Bautista fue diferente porque él pudo señalarlo en carne propia y decir, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él pudo ver esa promesa de Dios cumplida en Cristo. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Cualquiera después de la cruz es mayor que Juan el Bautista porque tiene una revelación mayor que la que tuvo Juan el Bautista. Nosotros podemos ver la obra de Dios consumada en la cruz. Tenemos el canon bíblico cerrado. Tenemos la palabra de Dios al alcance. Tenemos los medios de gracia que Dios ha comprado en la cruz para el cristiano. ¿Qué más necesitas que Cristo crucificado? ¿Qué otra evidencia necesitas para poder confiar en el cuidado de Dios? A veces estamos preocupados por si vamos a salir a fin de mes. Fíjate, Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? A veces estamos preocupados por la ropa, por qué hemos de vestir, de calzar. Capítulo 6, versículo 28 de Mateo dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Muchas veces nos angustiamos creyendo que hay áreas de nuestra vida que se le escapan de las manos a Dios. Mi estado civil, mi estado laboral, mi economía.
Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si Dios te tiene contados los cabellos, ¿no crees que Dios también tiene presente tu estado civil, tu estado laboral? Dios nos ha dado muchas evidencias de su cuidado, de su amor. Y muchas veces hablamos del cristianismo como si fuera vivir dando saltos de fe. Y no sé qué va a pasar, pero bueno, tengo que confiar en Dios y das un salto de fe. Pero muchas veces parece que es una fe ciega, ¿no? Como a ver qué pasa. Pero déjame recordarte que no es así. La fe del cristiano está fundamentada en las evidencias que Dios nos ha dado de sí mismo, del cuidado que tiene por su pueblo. Fíjate en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Pedro y Juan están defendiéndose, han sido arrestados y están defendiéndose y les dicen, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Primera de Juan 1:3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Una y otra vez los apóstoles en el Nuevo Testamento predican el evangelio y dicen, no les decimos otra cosa más que lo que hemos visto y hemos oído. La fe del cristiano no es una fe ciega, es una fe fundamentada en las evidencias que Dios nos ha dado de su amor y de su cuidado. El evangelio nos dice no solo que Dios pide que confiemos en Él, sino que ha hecho todo y nos ha dado las evidencias para que podamos confiar en Él. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10, con esto termino. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado las evidencias necesarias para que podamos confiar en que sigue velando por su pueblo, en que sigue cuidando de nosotros. Y en eso conocemos el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros.